corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues el tema del vídeo de hoy es un tema que a todos nos preocupa, que es el del money. El del money. Cómo controlar el dinero que entra en nuestra cuenta, pero también el que sale. Pero antes de comenzar el vídeo, quiero haceros una presentación de un regalo que me ha llegado y quiero compartirlo con todos vosotros. Se trata de la marca Teddy Blake. Ellos se pusieron en contacto conmigo, me dieron a elegir el producto que yo quisiese de la web que ellos tienen, que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción, todo bien detallado. Y bueno, es que vais a morir de las cosas tan bonitas que tienen. Y ya no solo lo bonito que son, que ahora os lo voy a mostrar, es la calidad y la perfección con lo que está hecho. Entonces mirad, ya solo con ver lo que es el embalaje ya te lo dice todo. Entonces vamos a abrirlo. Y como veréis, mirad qué presentación, más maravillosa. Viene con una bolsita de tela para tenerlo bien guardado. Yo he elegido, en mi caso, mirad qué maravilla de bolso. Este es el modelo Kim Croco de 11 pulgadas. La verdad que tiene un tamaño súper bonito, tanto para vestir como para ir también muy casual, porque tiene una correa en la que te lo puedes poner cruzado y entonces le das un estilo más casual. La verdad que este bolso es muy versátil porque lo puedes utilizar con cualquier look, tanto sea como para ceremonia, como para algo más formal, como para ponértelo pues con unos vaqueros, una americana y una camiseta y vas perfecta. Lo que más me ha llamado la atención de este bolso es el acabado. Y claro, cómo no podía tener ese acabado, porque los artesanos que fabrican estos bolsos son los mismos, son italianos y son los mismos que hacen las marcas tan prestigiosas de lujo que todos ya conocemos en cuanto vemos este bolso. Entonces, bueno, pues qué deciros, que es auténtica piel. Desde aquí, de verdad, es que huele a piel. Es una maravilla este bolso. Mirad, les voy a sacar, viene muy bien embalado. Y como podéis ver por dentro, tiene un acabado también en piel y con una antelina en lo que es el fondo del bolso. La verdad es que es increíble cómo huele a piel. En cuanto lo vi, me quedé asombradísima. No es barato, porque no es un bolso que sea barato. Yo lo escogí en este color rojo porque no tengo ninguno rojo y creo que pues el rojo es un color que lo mismo para invierno como para verano da muchísima alegría. Es un complemento que bueno, pues que te va a ir toda la ropa que te pongas. El diseño es de ensueño. Es cuero italiano de primera calidad. Está hecho en las mejores peleterías de Italia. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Bueno, pues después de la presentación de este maravilloso bolso, antes que nada quiero poneros en situación. Yo ni soy financiera, ni he estudiado finanzas, ni sé nada de bolsa, ni nada de todo eso. Yo lo único que sé es administrar el dinero que entra en mi cuenta corriente y el que sale. ¿Y para qué todo esto? Pues para conseguir vivir muchísimo mejor, para planificar, tener unas metas, para conseguir tener una mejor casa, para viajar, para tener una vida más cómoda, en fin, pues para vivir muchísimo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Los consejos que hoy os voy a dar son aplicables tanto a familias
como a todo tipo de gente. Llevo muchos años aplicando esto a lo que es la economía de mi casa y la verdad es que todas son súper importantes por muy pequeñitas que parezcan. Todas han sido muy importantes a la hora de mantener una buena economía en mi casa. Sí que es verdad que ahora tengo una posición económica muchísimo mejor que la de hace 20 años, pero como también algunos jóvenes estaréis viendo este vídeo, yo también he pasado por ahí. Yo también me he enfrentado a lo que es el mundo laboral siendo joven y poquito a poquito, pues todas las cosas que he conseguido hacer han influido muchísimo en lo que ahora he conseguido, porque poquito a poquito tú vas estableciendo una disciplina, porque en realidad no hay ningún secreto para ahorrar, se trata de disciplina. Igual que os digo que a la hora de organizarse en la casa se trata de tener disciplina, porque la verdad es que todo el mundo sabemos lo que hay que hacer para ahorrar. O sea, por muchos libros que leamos, por muchos gráficos, muchos, no sé, millones de historias que hay para cómo poder ahorrar, esto mismo que yo os estoy diciendo. Ahora, la verdad es que cuando tú ves algún vídeo de todo esto, dices, ay, sí, tengo que hacerlo porque esto va a funcionar. Todo eso está muy bien. Todo eso está perfecto, pero hay que ponerlo en práctica y hay que tener la disciplina de seguir y continuar haciéndolo, porque si no es un fracaso. ¿Y qué ocurre cuando fracasas en algo? Pues que te deprimes y no te dan ganas de volver a continuar o de empezar. Con lo cual, todo esto que hoy os voy a decir, si no lo ponéis en práctica, no va a servir para nada, corazones. La verdad es que a mí me gusta mirar dónde pongo el dinero, dónde gasto el dinero. Porque, bueno, pues soy una persona bastante organizada y me gusta controlarlo todo. Hay gente que piensa que está mal tener dinero, hay otra gente que dice yo nunca voy a poder llegar ahí, yo nunca voy a poder tener una casa, yo nunca voy a poder llegar a ahorrar lo que quiero proponerme, o incluso gente que dice yo no soy merecedora de tener esto. Yo la verdad que no creo en nada de todo esto. Yo lo que pienso es que todo el mundo es capaz de tener un plan de ahorro y de lo que se proponga conseguirlo. Ahora, eso sí, con mucho trabajo y mucha voluntad. Ya os lo he dicho que la disciplina es, vamos, fundamental en todo esto. Y también, pues, quitándoos esas limitaciones con respecto a esto. ¿Para qué uno quiere ahorrar y conseguir dinero? Pues para vivir mejor, para ser capaz de dar a los demás, para dejar de privarte de cosas, para vivir más cómodamente, para aspirar a tener una casa bonita, o sea, todo para tener cosas positivas. Yo no creo que hay que tener una visión negativa de lo que es el dinero como muchas veces se nos trata de inculcar. Y dicho esto, quiero compartir con todos vosotros unos tips que os ayuden a ahorrar y a tener una vida más plena. Una vida más plena para poder vivir mejor, más cómodamente y más tranquilamente. Porque la verdad es que tener un colchoncito para imprevistos, para lo que sea, pues te ayuda a estar tranquila, te da mucha paz mental. Y el primer tip que yo os daría es mirad, reclamar, cuidar esos pequeños gastos. El mundo del ahorro es como la felicidad, que está en esas pequeñas cosas que nos da la vida. Y la verdad es que no es decir, pues yo este año voy a ahorrar 10.000 euros, 20.000 dólares, voy a ahorrar un montón. No se trata de eso. Que si lo tienes, perfecto. El ahorro está en esas pequeñas cosas, el ahorrar gota a gota. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos que fijarnos en las facturas de la luz, mirar siempre que no nos hayan cobrado de más. Las empresas telefónicas siempre están ofreciendo planes nuevos, planes de ahorro en los que te puedes ahorrar algún dinerito. Entonces, a veces tienes permanencia, otras veces no, pero siempre hay que ir buscando lo que más te convenga. Y aunque te ahorres 5 euros, al cabo del año son muchos euros o muchos dólares. Entonces, pues bueno, que te ofrecen, no sé, con el internet, alguna compañía te ofrece algo para que te ahorres, no sé,
10, 12 euros, pues ¿por qué no? Si tú lo sumas al año, es bastante dinero. También hay que revisar pues todos los gastos que a lo mejor espontáneamente tienes, como por ejemplo, pues no sé, a mi marido el otro día revisó en el móvil y le habían cobrado un Uber, creo que ahí en España es un Cabify, que él no había usado. Entonces, claro, todo eso hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo, no decir, bueno, pues como son 6 dólares no lo reclamo. Sí, hay que reclamar, porque todo eso va sumando. O por ejemplo, yo cuando viajo, pues si me cobran un roaming que no lo he utilizado, pues todo eso lo tengo que reclamar. Luego otra cosa, compramos algún artículo en alguna tienda y por lo que sea, llegamos a casa, nos lo probamos bien, tal cual, no nos gusta. Tenemos que asegurarnos que nos hayan devuelto el dinero. Los que tengáis recibos de colegio de los niños y hagan extraescolares, pues revisar todos los meses que os lo han cobrado correctamente y por si alguna de aquellas vuestros hijos han dejado de hacer esa actividad, revisar que no os sigan cobrando la mensualidad, porque muchas veces suele pasar. Luego otra cosa que a nosotros también nos ha supuesto un gran ahorro, nosotros teníamos una impresora en la que comprábamos cartuchos de tinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues nosotros tenemos cuidado de ver qué es lo que imprimimos o lo que no. Pero las niñas muchas veces pues imprimían cosas que, claro, la tinta enseguida se acaba. ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, pues tenemos 2 adolescentes en las que tienen que imprimir muchos trabajos, con lo cual pues la tinta se acababa enseguida y no sé si eran como 50 dólares cada vez que comprábamos la tinta. Entonces lo que hemos hecho ha sido una pequeña inversión en una impresora, pero una impresora que lo que utiliza es un tóner, es un poquito más cara, pero ese tóner te dura muchísimo más tiempo y entonces, bueno, pues eso es otra manera de ahorrar en mi caso, que tengo adolescentes y utilizamos muchísimo la impresora. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cositas al final del año se convierten en una gran cantidad. Eso es una manera bastante inteligente de ahorrar. El consejo número 2 es el de la cesta de la compra, a la hora de hacer la lista de la compra. Es muy importante, ya os lo he dicho en algunos otros vídeos, de hecho también tenéis en la cajita de descripción lo que son las planillas para hacer el inventario de la nevera, porque es muy importante hacer un inventario de lo que tú tienes en tu nevera, en tu despensa y hacer los menús semanales. Entonces, en base a lo que tienes en la nevera y en el congelador y en la despensa, pues haces tus menús semanales y ya solamente anotas en la lista de la compra lo que no tienes, lo que necesitas. Y eso sí, ir al supermercado siempre te sales en algo, pero comprar lo que llevas en la lista de la compra. Y otra cosa que también os recomiendo es no ir con hambre a la hora de ir al supermercado, porque entonces se te antoja todo. Con lo cual, antes de salir de casa, te tomas un cortadito con alguna galletita y entonces te vas a comprar o te vas después de comer. Entonces, para eso hay mucha gente que se pone la lista en un lugar visible en la cocina o bien en la nevera o en algún panel que tengáis donde poner recordatorios para toda la familia. O también, como es mi caso, que os lo recomiendo, es el Alexa. Alexa, bueno, pues tú le dices, Alexa, añade a la lista de la compra tal. Y entonces, pues, Alexa te lo pone a la lista de compras. Mirad cómo me ha oído. Y luego, pues tú en el móvil, cuando vas a comprar, o bien llevas tu lista o tienes aquí en el Alexa la lista de la compra de todo lo que tú has ido añadiendo, porque muchas veces pues se te olvida apuntarlo. Entonces, si en el momento que dices, ay, se me han terminado, no sé, las servilletas, pues le dices que lo añada a la lista de la compra y ya lo tienes ahí anotado. O utilizaste la última zanahoria, pues añade zanahorias y tú ya cuando llegas al supermercado ya llevas tu lista totalmente hecha. Pero bueno, para las que o los que no estéis con lo que es la tecnología muy metidos,
pues os recomiendo la lista de toda la vida en la que vais anotando. Entonces, si lo tenéis en un lugar visible en la cocina, conforme se os vayan terminando las cosas, vais apuntando, porque así eso es una manera también de tener registrado todo lo que se va terminando. Y eso sí, es súper importante hacer el inventario. Mirad bien la nevera, mirad bien el congelador, mirad bien la despensa y hacer los menús semanales, que de verdad que ahí se ahorra bastante. A mí lo que más me molesta es tener que tirar comida porque bien se ha caducado o porque a lo mejor está ahí en la nevera y se nos ha estropeado. Por eso el tema de las bolsitas, que me habéis visto que yo ahora lo envaso al vacío, porque la verdad es que envasando al vacío los alimentos pues te duran como 5 veces más, con lo cual eso también es un gran ahorro. Y bueno, pues una vez tenemos hecha la lista de la compra, hay dos maneras: o la puedes hacer online, porque ahora funciona súper bien, hay supermercados que por una compra mínima te la traen gratis a casa, y si no, pues tienes que pagar muy poquito y te la traen a casa. Entonces, o te vas a la tienda física. A mí me gusta ir al supermercado a hacer la compra porque siempre veo a lo mejor productos nuevos. Sí que es verdad que en pandemia yo me acostumbré a que me lo trajesen a casa, pero ya echaba de menos el ir al supermercado y me gusta ir, pues eso, a cotillear novedades. Y luego, pues una vez estemos en el supermercado o estés haciendo la lista de la compra online, pues la verdad es que, a ver, hay productos que, a no ser que te gusten de una marca específica, pero por ejemplo, pues qué te digo yo, las bolsas de basura, pues las bolsas de basura, hay una gran diferencia entre una marca comercial y la marca blanca del propio supermercado. Merece la pena comprar la marca blanca porque muchas veces esa marca blanca es la misma, lo único que en su propia fábrica lo que hacen es que un producto lo envasan para X marca y el otro producto lo envasan para la marca blanca del supermercado al que se le ha sido encargado. Entonces, el comprar la marca blanca te va a ayudar muchísimo a ahorrar. O por ejemplo, ahí en España, aquí por ejemplo en Estados Unidos tenemos mucho lo que es el formato familiar, que el envase es mucho más grande que el normal y que la verdad que si es un producto que tú lo consumes a diario o bastante a menudo, pues te merece la pena comprar el envase familiar. Y ahí en España, en otros países yo no lo sé, pero yo, claro, yo os hablo siempre de lo que conozco, que es aquí en Estados Unidos y en España. En España los supermercados, sobre todo Carrefour, tienen unas ofertas impresionantes de 3x2, entonces es importante que miréis todas esas ofertas porque hay productos que tú los utilizas todas las semanas y con este formato ahorro te va a salir mucho más económico y es un producto que tú semanalmente lo utilizas. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor en ese momento te va a costar más caro porque estás comprando 3 paquetes en vez de 1, pero a la larga te va a salir más económico porque ya la semana siguiente no tienes que comprar porque ya compraste el pack ahorro o el formato familiar. Comprar y consumir las cantidades necesarias. Una vez escuché que tiramos un 20% de la comida. Porque no calculamos las cantidades, entonces hay que ir a comprar y cocinar con cabeza para no tener que tirar nada. Yo no hay cosa que más me moleste que tener que tirar comida. Otra cosa que yo también le doy muchísima importancia, cuando era más joven no lo sabía, entonces yo todo eso me fijaba mucho en mi madre, es que ella a lo mejor decía, pues hoy no he comprado, no sé, merluza porque resulta que la pescadilla estaba más económica. Entonces, claro, es verdad, hay que fijarse en lo que cuesta el kilo, porque muchas veces no nos fijamos en todas esas cosas y luego, pues claro, la sorpresa que dices,
madre mía, ¿cuánto me ha subido a mí esto? ¿Que a cuánto estaba el kilo? Entonces, cuando uno es joven, dice, y yo qué sé cómo está bien, cuál es el precio que está bien, o cuál es el que... Entonces, todo eso, pues con el tiempo uno lo va aprendiendo. Entonces, claro, si tú semanalmente haces la compra y te fijas en el precio, pues ya a la próxima semana que vuelvas podrás comparar si está más caro o está más barato, o qué pescado o qué carne es la que más te interesa comprar esa semana, aunque tú a lo mejor en tu cabeza pues tenías planificada otra cosa. A mí me ha pasado de tener puesto, por ejemplo, emperador a la plancha y ver que el emperador estaba escandalosamente caro y he cogido atún o he cogido otro tipo de pescado. Muchas veces no nos fijamos tampoco en las etiquetas de los supermercados donde pone el precio kilo, o sea, nos fijamos en el precio que pone, pero hay que fijarse en el precio kilo para ver si está bien de precio o no está. Luego, otra cosa que ayuda muchísimo en la cesta de la compra es sí o sí hacer comidas en casa. Si es que, el hacer la comida en casa, aparte que es mucho más saludable, ahorras muchísimo. Haciendo comida casera vas a ahorrar muchísimo más que si estás cada vez o constantemente pidiendo comida fuera o yendo a cenar al restaurante, que eso está muy bien de vez en cuando, pero haciendo comida casera también vais a ahorrar muchísimo. Consejo número 3. Llevar un control de gastos. Eso es fundamental para tener una visión global de lo que ganas, de lo que gastas, en fin, lo que es la economía de casa. Entonces tienes que tener un sistema de control. La verdad es que yo he tenido varios sistemas de control, mi marido tiene uno, yo tengo otro. Por ejemplo, a mi marido le gusta mucho utilizar el sistema de control en el ordenador con una página Excel. Para mí, para lo que es el día a día, a mí no me resulta cómodo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo que mirar algo, tengo que ir al ordenador, tengo que abrirlo, con lo cual yo soy más tradicional. A mí me gusta el sistema de la libretita, donde yo me lo voy anotando todo, y también tengo un sistema de sobres, en el que yo tengo diferentes sobres en los que voy metiendo los tickets de lo que voy comprando, para así luego seguidamente ir sumando cada sobre lo que ese mes he ido gastando, y luego pues ya tengo una libretita en la que me voy anotando mensualmente todos los gastos que yo voy teniendo. Sí que es verdad que yo llevo unos gastos y mi marido lleva otros, claro, lo compartimos, pero yo, por ejemplo, de los gastos que él lleva, que es todo lo relacionado con el tema de la hipoteca, de la luz, del gas, del teléfono, del coche, pues yo todo eso no me entero. Yo únicamente llevo lo que es la economía, digamos, doméstica, de lo que es la compra, de lo que es la ropa, los enseres, dinero de bolsillo para la gasolina del coche. Sí que es verdad que anteriormente, bueno, pues cuando yo era mucho más joven, que como estaba yo sola, pues tenía que llevarlo yo todo, pero yo la verdad es que nunca me he hecho ninguna página Excel, siempre lo he llevado todo a la vieja usanza, anotado en una libretita. Entonces, bueno, pues uno se va organizando independientemente en cada momento lo que tú necesitas, porque yo ya os digo que he tenido varios sistemas de organización y a mí el que mejor me funciona es este, el de los sobrecitos. Voy metiendo todos los tickets, cuando llego al final de mes los sumo cada uno, lo paso a la libreta y así pues puedo ver en qué he gastado más, si a lo mejor este mes he gastado más en comida, o este mes he gastado más en ropa, o este mes he puesto más gasolina, porque ya sabéis que la gasolina está por las nubes en todo el mundo. Entonces, bueno, pues es una manera de poder controlar lo que se gasta. Entonces, bueno, pues eso ya lo tenéis que adaptar vosotros a como más os guste, si hacer una página, una hoja de cálculo Excel, o la típica libreta de contabilidad de toda la vida, o el sistema de los sobres, que a mí la verdad es que eso es lo que más me funciona. También
Para los que sois más tecnológicos, pues ahora existen una cantidad de programas en lo que es el móvil, que ahí podéis anotar cada gasto que vosotros tenéis. A mí la verdad es que toda esa información no me gusta tenerla en el móvil porque, bueno, pues te lo pueden quitar o te puede pasar cualquier cosa y no me gusta más, no sé, es como que teniéndolo yo en papel físico es como que lo controlo mejor, pero bueno, eso depende de cada persona cómo se apañe mejor. Entonces, con esto, ¿para qué nos va a servir el tener un control de gastos? Pues para saber dónde gastas más. Si gastas más en comida, si gastas más en ropa, gastas más en el coche o en el colegio, o sea, más o menos vosotros con esto vais viendo dónde estáis gastando más, dónde estáis poniendo más vuestro dinero. Entonces eso también te da una visión que donde has gastado, por ejemplo, si este mes has gastado más dinero en ropa, pues ya sabes que el mes que viene ahí es donde menos tienes que gastar. Y entonces, pues dependiendo de donde hayáis gastado menos, pues podéis destinar ese dinero a la cuenta de ahorro. Y sí, he nombrado la cuenta de ahorro. Entonces es muy importante tener una cuenta de ahorro. Yo he tenido cuenta de ahorro toda mi vida y mis hijas, en cuanto nacieron, les abrimos una cuenta de ahorro a cada una. Hay varias maneras de tener una cuenta de ahorro, o bien en vuestro propio banco, en vuestra misma cuenta podéis abrir una cuenta de ahorro, o bien abrir una cuenta en otro banco diferente en el que todos los meses vais pasando un dinero destinado para lo que es el ahorro. ¿Qué dinero es el que va a ir a la cuenta de ahorro? Pues mirad, yo lo que os aconsejo, lo mismo que nada más cobramos el mes, empezamos a repartir dinero, esto para la luz, esto para la hipoteca, esto para el coche, esto para dinero de bolsillo, o sea, todos los gastos que vosotros tenéis para la comida, tal, no sé qué, también tenéis que destinar un dinero a la cuenta de ahorro. Según mucha gente dice que se debe de ahorrar el 10% del salario que ganas. Con lo cual, pues bueno, cada uno que ahorre lo que pueda, pero siempre, aunque sean 10 euros al mes, eso va a ir sumando, todo va a ir sumando. Entonces dices, ya, para 10 euros no lo voy a poner, pues sí, porque ese dinerito va ahí, lo que puedas, el mes que puedas 50, 100, pues mira, este mes de aquí no he gastado tanto, pues ¿dónde va a ir ese dinero? Pues en vez de tenerlo ahí porque luego desaparece, ¡pum!, a la cuenta de ahorro. Que ahora llegan las navidades y a las niñas les han dado dinero por las navidades, los familiares, o sea, todo, ¡pum!, a la cuenta de ahorro. Todo el dinero extra que os llega una paga extra, que os llega un regalo que no os esperabais de un familiar o lo que sea que os ha regalado, pum, pues a la cuenta de ahorro. Y lo ideal es eso, pues pasar sistemáticamente todos los meses, aunque sea una cantidad pequeñita, a la cuenta de ahorro, a la cuenta de ahorro, a la cuenta de ahorro. Y eso es la cuenta de ahorro, porque nosotros también lo que tenemos es un apartado para imprevistos. Que eso no sale de la cuenta de ahorro. Ojo, que si se tiene que tocar, se toca. Pero hay que tener un apartado para imprevistos en el que tú destines todos los meses también un dinero, porque se te puede estropear el coche, porque a lo mejor se te puede estropear algún electrodoméstico y necesitas reemplazarlo. Entonces, para todos esos imprevistos, que ya lo dice el nombre, imprevistos, pues hay que tener un dinerito para no tener que agobiarte o no tener que sacarlo de la cuenta de ahorro. Otra cosa súper importante, cuando uno decide ahorrar, lo más importante de todo es tener un por qué o para qué. Porque, ¿qué ocurre? Que si no tienes ese por qué o ese para qué, no tienes la motivación de ahorrar. Con lo cual tú dices, bueno, pues yo el año que viene me quiero ir de viaje.
Entonces ya te pones en función, averiguas lo que te va a costar el viaje y dices, pues yo ahora te voy a ahorrar todos los meses para cuando llegue el momento del viaje tener ahí mi dinerito para poder disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Las cuentas de ahorro para los niños pues son muy importantes y no hace falta que les metáis todos los meses una cantidad grande de dinero, simplemente un poquito. Cuando ellos tengan 18 años, ese poquito es muchísimo dinero. Con 10, 15 euros todos los meses que te los gastas en nada, los vas metiendo ahí, pero eso todos los meses y durante todos los años, cuando ellos puedan hacer uso de esa cuenta para los estudios o para lo que quieran, van a tener ahí un buen pellizquito. Que ojo, que si podéis meterles 100, 500 o 1000 euros o dólares todos los meses, pues perfecto, enhorabuena. Pero yo lo que me refiero es, pues eso, a cositas pequeñitas que el poquito a poquito va sumando mucho. Entonces con esto, con el poquito a poquito, es algo que no va a suponer un descalabro a lo que es la economía familiar, pero que sí va a ir engrosando la otra cuenta. Luego el tip número 4. Pues el tip número 4 es que vamos a aprovecharnos de los servicios públicos. Si es que tenemos un montón de servicios públicos en los que nos podemos ahorrar un montón de dinero. Los jóvenes pueden sacarse bonos para lo que son autobuses, el metro, la gente que vivís en ciudades para poder desplazaros. Los que sois familia numerosa tenéis ese privilegio de poder tener incluso ir a museos gratis por solo ser familias numerosas. Entonces, aprovecharos de todo eso. Las bibliotecas, o sea, ¿por qué gastar dinero en libros para luego almacenar cuando tenemos las bibliotecas públicas? Mis hijas cuando eran pequeñas, bueno, pasábamos muchísimo tiempo en la biblioteca, les encanta leer. Ahora ellas en las escuelas tienen su propia biblioteca y la mayoría de los libros los sacan de la biblioteca del colegio. Entonces también es una manera de que ellas se hacen responsables de que tienen que sacar ese libro, pero también tienen que devolverlo, porque si no lo devuelven te llega el papelito a casa que tal día se llevó ese libro y lo tiene que devolver. O sea, hay que aprovecharse de todo eso, de lo público, de lo que nos ofrecen, porque muchas veces hay un montón de cosas que no sabemos, que hay carnets para tener descuentos en un montón de cosas y no hacemos uso de ellas. Y bueno, pues los que tenéis el privilegio de poder ir en metro a todos los sitios, yo cuando voy a España, yo sí tengo que ir al centro, yo no voy con el coche, porque aparte, bueno, pues que contaminamos, que si luego el parking, que si la gasolina, que ahora la gasolina está por las nubes, pues yo me voy en metro. Luego también están los centros culturales. Los centros culturales te ofrecen obras de teatro, cine, bueno, un montón de actividades a un mínimo precio que os podéis, bueno, pues aprovechar de ellos. Y todo eso de verdad gratis. También están los polideportivos. Si vuestros hijos quieren practicar algún deporte en los polideportivos, o sea, te lo ofrecen. Si estás empadronado en ese municipio, o sea, a un precio muchísimo más bajo que el que a lo mejor podrías pagar en un centro privado o en un gimnasio. Entonces yo lo que os aconsejo es que si queréis hacer algún deporte o cualquier cosa, mirad en estos lugares, porque la verdad que te ahorras un dinerito. Yo, por ejemplo, iba a clases de aeróbic y a clases de yoga y yo iba al polideportivo y me costaba súper barato al mes, que si a lo mejor me iba a un gimnasio iba a pagar 3 veces más de lo que yo pagaba yendo a esas clases. Investigad, tienen un montón de recursos y de ayudas para poder hacer algo que os guste. Luego, pues también muchísimas tiendas te ofrecen descuentos para los que sois familia numerosa, como ya os he comentado también en los museos. Después, las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas también hay quien ofrece muy buenos descuentos y en el agua y en todo, con lo cual todo eso hay que mirarlo y hay que aprovecharse de ello. También en el IBI. El IBI para los que son familia numerosa tienen descuento. Entonces, bueno, y seguro que hay un montón que yo no conozco, que si alguna de vosotras conocéis que no he nombrado, pues dejadlo en los comentarios para que así todo el mundo se pueda aprovechar
aprovechar de estos descuentos y de estas cosas gratis que nos ofrecen los ayuntamientos. Y con todo esto, pues lo que quiero decir es que todas estas cositas afectan muchísimo a lo que es nuestra cartera. Otro consejito más sería el tip número 5, es heredar. Pero heredar tanto ropa, zapatos, muebles, o sea, un montón de cosas que se pueden heredar. Yo la verdad que con mis hijas cuando han sido pequeñas, como han sido las únicas en la familia, pues no he heredado de nadie. Mis amigas no tenían hijos y si los tenían eran de la misma edad, con lo cual no nos hemos podido ir pasando la ropa, pero la verdad es que heredar ropa de bebé, por ejemplo, yo sé que a todas nos hace muchísima ilusión cuando tienes tu primer bebé, pues comprarle la ropita y tener cosas, pero te das cuenta que a lo mejor hay ropa que la llevan una semana porque crecen tan rápido. Entonces, heredar ropa y cositas de tus amigas, claro, todo que esté en buenas condiciones, pero el uso de una semana en un bebé, ¿en qué malas condiciones va a poder estar? Bueno, que todo eso, la verdad es que deberíamos de hacerlo, darle una segunda oportunidad a la ropa y por qué no, o sea, decir, pues mira, tengo esta bolsa de yo aquí porque todavía no conozco a nadie de la edad de mis hijas. En Virginia tenía una vecina que tenía 2 niñas más pequeñas que mis hijas y bueno, pues aquella, cuando yo le pasaba las ropas de la bolsa, o sea, es que me lo agradecía porque claro, era ropa toda buena, ropa toda traída de España y es que decía, es que me encantan y encima las puedo llevar iguales como tú las llevabas. Entonces, ¿para qué yo iba a tirar esa ropa teniendo a quien dársela? En cuanto a los muebles, pues la verdad es que, bueno, pues hay un montón de aplicaciones, el Wallapop, aquí está el Facebook Market en el que puedes comprar, hay tiendas de muebles de segunda mano que hay que darles una segunda oportunidad. ¿Por qué no heredar cosas y reciclarlas? Aquí incluso hay gente que saca los muebles a la calle y enseguida ves a otra persona que viene, lo carga en el coche y se lo lleva. Hay gente que se amuebla las casas con otros muebles que la gente tira. Entonces está súper bien el utilizar esos recursos en los que la gente, bueno, pues vende lo que ya no quiere, lo que ya no le va a dar utilidad. La aplicación esta de Wallapop, la verdad que está súper bien y lo que es el Facebook Market, la verdad que está genial. Ahí podéis encontrar de todo. La ropa, lo que son los pijamas. Yo, por ejemplo, los pijamas se los iba pasando de la mayor a la pequeña y ahora es súper curioso porque ellas muchas veces, mami, esta camiseta o esta sudadera ya no me viene, pues entonces me la quedo yo porque a mí me sirve yo para estar por casa o para salir a pasear, pues me viene genial. Otro consejito que sería el tip número 6 sería moderar el consumo. Eso es un básico para que vuestra economía sea equilibrada. Y me refiero, por ejemplo, cuando vas a comprar, pues a lo mejor ves algo muy mono y tal, pero te debes preguntar, ¿y esto para qué lo quiero? A ver, ¿yo para qué quiero un molinillo de café? Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de comprarme esto? ¿Para qué le voy a dar el uso que toca? No solo por lo atractivo que es decir, ay, pues me lo compro. O por ejemplo, ¿para qué quiero esta nueva libreta que es tan mona y tan bonita, pero que resulta que en casa tengo 2 más, que en definitiva lo único que me está llamando la atención es la tapa? Lo que tenéis que evitar es desequilibrios en vuestra economía y tender a un equilibrio, que eso solo da un consumo moderado. Que está claro que el comprar cosas, como ya lo he dicho muchas veces, pues te activa la hormona, te da felicidad y que eso está muy bien y a todos nos gusta comprar, pero eso no quita que en general tu economía sea moderada. Y ya por último, el último consejito, que bueno, podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero es planificar. Planificar es igual a ahorrar. Con lo cual, cuando tú planificas algo para poder tener algo y ponerte a ahorrar para eso, la mayoría de las veces te sale muchísimo más
económico. Por ejemplo, las vacaciones. Yo que en mi caso todos los años pues viajo en verano a España, pues me gusta planificarlo con tiempo, me gusta comprar los billetes. Si yo voy a viajar en verano, me gusta comprar los billetes en enero o febrero. ¿Por qué? Porque en esas fechas los billetes van a estar muchísimo más baratos que si me espero al último día a comprar los billetes, que entonces me van a salir 3, incluso 4 veces más caros. Y bueno, y ya no es que te vaya a resultar mucho más caro, sino que incluso te van a surgir imprevistos, porque cuando uno no planifica, surgen imprevistos. Y luego los imprevistos lo que tiene es que normalmente no suelen ser nada, pero nada baratos. Suelen salir caretes, así que planificar y veréis cómo así vais a ahorrar. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sea de gran utilidad y nada, si os ha gustado el contenido, para los que sois nuevos y estáis pasando por aquí, os invito a que suscribáis al canal, a que me deis un dedito hacia arriba, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo, muchísimo al canal, y ya deciros que ya somos más de 10.000 seguidores y todo esto es gracias a vosotros. Así que, corazones, desde aquí me despido sin más. Deciros que os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y que, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!